Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, pero muy bien. Les habla Armando Segundo Enríquez Requena, que como siempre está absolutamente disponible para atender consultas, sugerencias y críticas sobre el contenido de sus videos y cualquier otro tema de orden académico. Para hacerlo basta con un correo electrónico a asenriquezr@gmail.com o una llamada telefónica o un WhatsApp a mi celular prefijo país 591 número 60001363. Bueno, el tema que hoy nos convoca tiene que ver con el análisis de variaciones en los costos y sobre todo la asignación de responsabilidades. Ahora trabajaremos en la parte C, que son modelos tridimensionales de costeo. La ponencia ha sido distribuida en 4 videos. El primero contiene la parte A con el marco conceptual. El segundo video contiene la parte B con el análisis de variaciones para un modelo bidimensional de costeo. El tercer video contiene el mismo análisis pero para modelos tridimensionales de costeo y la cuarta parte contiene casos. Antes de empezar, vamos a recordar brevemente a lo que en el marco conceptual, que es la parte A de esta ponencia, hemos llamado modelo tridimensional. En el modelo tridimensional, el costo unitario se calcula a partir de un precio que está expresado en dos monedas y que están relacionados entre sí a través del tipo de cambio. Adicionalmente, la dimensión física del costo unitario está representada, al igual que en el modelo bidimensional, por los requerimientos unitarios de las materias primas, los insumos y los factores. En eso no hay diferencia alguna, reitero, con el modelo bidimensional. Hagamos ahora la representación en un plano del costo unitario tridimensional. En primer lugar, en este plano tenemos el eje de la R, que se refiere al requerimiento unitario del insumo o factor Z por unidad del producto X. En segundo lugar, tenemos el eje de las P, que corresponde al precio neto de IVA más logística a almacén de planta del insumo Z, pero expresado en moneda extranjera. Está de más decir que el precio por definición es unitario. Finalmente tenemos la variable T, que es el tipo de cambio al cual el precio en moneda extranjera del insumo Z se convierte a moneda nacional. Representemos ahora el cálculo del costo unitario J para el producto X por los insumos y factores. En primer lugar tenemos el requerimiento unitario del insumo o factor J. En segundo lugar tenemos el precio en moneda extranjera del insumo o factor J. Y en tercer lugar tenemos el tipo de cambio para la conversión del precio en moneda extranjera a valores en moneda nacional. Todo esto configura, según se puede visualizar, un volumen que lo representamos con este cubo en color rojo. Calculemos ahora el costo unitario J para nuestro producto X. Como sabemos, estamos trabajando con un modelo tridimensional y por lo tanto ahora
se trata de calcular un costo que equivale a un volumen. Esto se resuelve multiplicando la base por la altura y la profundidad de dicha figura geométrica. En este caso en particular, el costo unitario J resultará de multiplicar el requerimiento unitario del insumo factor J por el precio en moneda extranjera al cual se consigue la unidad del insumo factor J y por el tipo de cambio al cual ese precio se convierte desde la moneda extranjera a moneda nacional. Ingresemos ahora al cálculo de las variaciones y la asignación de las responsabilidades. Fijemos lo que va a ser el costo unitario base para el cálculo de variaciones y asignación de responsabilidades. ¿Cuál será el costo unitario base? Para este video es el valor unitario presupuestado. Recordemos que en la parte A señalábamos que además podría ser el costo unitario del mes pasado o también el costo unitario de otro lote. Muy bien, ¿cómo obtendremos este costo unitario presupuestado? Conjugando tres variables a nivel de valores programados o presupuestados. Por una parte, el requerimiento unitario de insumos o factores que se espera sea necesario aplicar para obtener una unidad del producto final. También el precio en moneda extranjera al cual se espera se obtenga cada unidad del insumo factor. Y finalmente el tipo de cambio al cual se espera ocurrirá la conversión de los valores en moneda extranjera a moneda nacional. Hagamos y representemos ahora las variaciones puras en este modelo tridimensional. ¿Cómo cuantificamos la variación en el costo unitario del bien X a propósito de una variación en el requerimiento unitario del insumo o factor Z? Simplemente moviendo hacia arriba la variable requerimiento desde el valor programado al valor histórico, vale decir, desde lo que se pensaba iba a ser el requerimiento por unidad de producto del insumo factor Z a lo que históricamente fue dicho requerimiento. El resto de las variables, vale decir, el precio en moneda extranjera y el tipo de cambio, se mantienen en el nivel presupuestado. De esta forma se genera un cubo que lo tenemos ahora delimitado por todas las líneas que hemos trazado y que vamos a pintar de color azul. Este volumen azul es lo que representaría el valor de la variación unitaria total del costo del bien X por concepto de cambio en el requerimiento unitario del factor o insumo Z. Cuantifiquemos ahora el cambio que ha ocurrido en el costo unitario del bien X a propósito de la variación que se ha producido entre el valor histórico y programado del consumo unitario de factores e insumos. Es claro en esta representación gráfica que el cubo azul comparte con el cubo rojo la variable precio presupuestado y tipo de cambio presupuestado. La variable cuya magnitud no comparte es el lado correspondiente al requerimiento. La magnitud de ese lado es igual al valor que asume el requerimiento histórico unitario de consumo de insumos y factores menos lo que era el requerimiento programado de los mismos elementos. Cuantifiquemos ahora el cambio que ha ocurrido en el costo unitario del bien X a propósito de la variación que se ha producido
entre el valor histórico y programado del consumo unitario de factores e insumos. Es claro en esta representación gráfica que el cubo azul comparte con el cubo rojo la variable precio presupuestado y tipo de cambio presupuestado. La variable cuya magnitud no comparte es el lado correspondiente al requerimiento. La magnitud de ese lado es igual al valor que asume el requerimiento histórico unitario de consumo de insumos y factores menos lo que era el requerimiento programado de los mismos elementos. Formalmente, el cambio en el costo unitario debido solamente a la variación en requerimiento es igual al producto entre el diferencial que hay en el requerimiento histórico respecto al programado unitario multiplicado por el tipo de cambio planeado y el precio planeado. La gran pregunta ahora es quién o quiénes son los responsables de esta variación en el costo unitario provocada por una variación en el requerimiento unitario. En principio, como lo hemos dicho también cuando hemos planteado el mismo problema en el modelo bidimensional, es el área transformativa la que aparece como claramente la gran responsable de este cambio. Entre paréntesis, cuando hablamos de cambio, podemos hablar asimismo de un aumento o una disminución del consumo unitario del factor o insumo por unidad de producto. Para efectos de visualizar mejor, acá estamos hablando de un aumento. Quedémonos con este aumento y después vamos a la disminución. Puede ser que el aumento en el requerimiento de un insumo en particular y o de un factor en particular puede estar asociada a una diferencia de calidad o de perfil hacia abajo. Me explico. Es posible que el área de abastecimiento y o de recursos humanos, a efecto de aparentemente provocar una disminución en los costos de la empresa, busque en el mercado un insumo o un factor de menor precio. Asumamos que esto lo consigue. En apariencia, eso contribuiría a disminuir los costos. Sin embargo, para efectos de constatar si esto es así o no, es necesario cuantificar qué ha pasado con los rendimientos o requerimientos del factor o insumo que ha sido adquirido a menor precio o a menor tasa. Asumamos de que el área de abastecimiento o de recursos humanos logra unitariamente una disminución, como decíamos antes, del orden del 5%. Pero el área de producción verifica un requerimiento histórico superior al programado en un 3%. Si es así, el costo unitario va a disminuir. En consecuencia, recordemos que la calidad final del producto es una sola. En consecuencia, el margen de ganancia de la compañía o la competitividad precio de la empresa va a mejorar. Por ende, habría que mantener este abastecimiento o este criterio de reclutamiento de recursos humanos. Por el contrario, si ocurre de que el insumo o el factor se consigue con una rebaja igual del 5%, pero ello provoca un aumento de requerimiento del 8%, los costos del bien final van a aumentar en vez de disminuir. Y por lo tanto, el margen va a caer o la posición competitiva precio de la compañía se va a debilitar. Por lo tanto, en definitiva, lo que estamos visualizando acá es solamente el efecto puro de el cambio en requerimiento. La variable precio no hace presencia acá. Consecuentemente, lo que se recomienda es, en principio, pensar de que es responsabilidad del área de producción, pero enseguida enfrascarse en un análisis que correlacione lo que ha ocurrido en P
que es el precio, respecto a lo que ha ocurrido en R y hacer el análisis que les he sugerido recién para concluir si esta menor calidad o menor perfil conseguido a menor precio redunda o no redunda en beneficio de la posición competitiva o en el margen de la compañía. Por el contrario, es importante considerar esto. Asumamos de que el requerimiento ha disminuido, vale decir, se ha conseguido un insumo o un factor cuyo requerimiento por unidad de producto es menor a lo planeado, que no se ve en la gráfica porque aquí hemos pensado mostrar para efectos didácticos un aumento. En este caso particular, el área de producción aparecería como la gran protagonista de esta mayor eficiencia, por llamarlo así, aunque en realidad no es eficiencia porque la variable precio no está presente, pero ha ahorrado el recurso, ha ahorrado recursos por unidad de producto. Sin embargo, esto no es un juicio definitivo sin considerar previamente lo que ha pasado con la variable precio o tasa. Asumamos de que este menor requerimiento del insumo del factor viene vinculado a un aumento en el precio del insumo o la tasa del recurso. En este caso en particular, asumamos que la tasa del recurso aumenta en un 5%, pero el requerimiento disminuye en un 3%. En este caso, el costo va lamentablemente a subir. Por el contrario, si la tasa o el precio sube en un 5%, pero el requerimiento baja en un 8%, ahí sí el costo va a bajar y consecuentemente la competitividad precio de la compañía o su margen va a subir. Lo mismo va a ocurrir con el tema tipo de cambio, vale decir, el tipo de cambio puede subir o bajar y eso depende de quien asume la zona monetaria en la cual adjudica las compras, pero el análisis es del mismo orden, vale decir, un cambio en R también puede verse a un cambio en T de zona monetaria y puede que ese cambio en zona monetaria, al igual que hicimos el análisis para el cambio en el precio de insumo factor, en función de la relación que hay en las tasas, las cuales cambia el tipo de cambio y cambia R, en función de esa relación va a depender si la decisión que se ha tomado debe mantenerse o cambiarse. Muy bien. Todo lo que hemos aprendido antes, apliquémoslo ahora para cuantificar el impacto en el costo unitario de la compañía asociado a una variación pura, pero en este caso en el precio de insumo o en la tasa a la cual se consigue el factor, en ambos casos en moneda extranjera. En este caso en particular es el cubo verde el que representa la variación en el costo unitario asociado a la variación en precio, porque la única variable que ha modificado su magnitud es justamente la variable P. La variable T y la variable R se mantienen constantes. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo cuantificamos esto? Simplemente lo formalizamos diciendo la variación La pregunta tal vez más importante ahora es quién es responsable por esta variación en el costo unitario asociada a la variación en el precio al cual se ha adquirido este insumo o factor en moneda extranjera. Naturalmente que nos sentamos en un análisis estrictamente lineal a asociar esa responsabilidad con quien adjudica las compras por precio. Como hemos dicho antes, si ocurre que esta instancia
está supeditada en su adjudicación a un juicio previo de calidad, será, digamos, una responsabilidad de quien adjudica por calidad, que tiene mayor peso en el momento de la adjudicación, que quien adjudica por precio. A ver, si alguien consigue una menor calidad y adjudica por menor calidad, y eso implica un menor precio, el área de abastecimiento tendrá que comprar a menor precio sin que necesariamente esté de acuerdo con aquello. En este caso en particular, la responsabilidad será compartida entre quien adjudica por precio y quien adjudica por calidad. Esto llevado al plano de los factores, tendremos que hablar de una mayor o menor tasa de depreciación, una mayor o menor tasa por eh, salarios para el factor. Nuevamente, si alguien adjudica por calidad o perfil, es probable que alguien buscando ahorrarle a la compañía consigue un menor perfil, lo cual redunda en una menor tasa o un menor precio, lo cual en última instancia se traducirá en un menor costo del factor a nivel unitario. Este hecho eh, provocará no necesariamente una disminución en el costo, porque puede redundar en un cambio negativo en el requerimiento de ese factor o insumo por unidad de producto, que aquí no lo visualizamos, porque en esta variación pura, la variable T y la variable R permanecen en el nivel presupuestado. Grafiquemos ahora lo que es el efecto que provocaría una variación en el tipo de cambio sobre el costo unitario en moneda nacional de un bien X. El cubo de color naranjo representa esa variación, por cuanto en su volumen interviene solamente la variable tipo de cambio. Comparte con el cubo del costo unitario programado y presupuestado el valor del requerimiento físico unitario y el precio en origen. Por lo tanto, la única variable explicativa de este cambio radica en el tipo de cambio. Formalmente, por lo tanto, el volumen de este cubo de color naranjo será igual al diferencial que observamos en el tipo de cambio histórico respecto al programado, multiplicado por el precio presupuestado y el requerimiento programado. La gran pregunta ahora es quién o quiénes son los responsables por esta variación en el tipo de cambio y su impacto sobre el costo unitario. En principio, el gran responsable sería aquel personaje de la compañía que tiene a su cargo la adjudicación de las compras o las contrataciones en el mundo entero, y que por lo tanto tiene ante sí la posibilidad de cambiar la zona monetaria en la cual adquiere. Sin embargo, cuando tiene un solo proveedor al cual tiene un contrato adjudicado por un tiempo significativo, y la moneda de aquel país en la cual está localizado el proveedor tiene una fluctuación en relación con la moneda nacional, en ese caso en particular la responsabilidad por este cambio es de tipo sistémica y escapa a quien adjudica. Él más bien está atenido a lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio, y en realidad quienes negociaron el contrato en esa zona monetaria en particular serían quienes debieran preocuparse y ocuparse de hacer un cambio de zona monetaria en la medida en que la moneda de aquella región tiende a tener un comportamiento que daña la posición competitiva de la compañía. Pasemos ahora a examinar lo que se llaman variaciones múltiples o combinadas. Representemos ahora gráficamente lo que es la variación en el costo unitario del producto X
en función de la variación en requerimiento unitario y tipo de cambio. Este es el volumen celeste que estamos proyectando ahora y que nace en el punto en que R y T alcanzan su valor presupuestado y por lo tanto se proyecta hacia la derecha para llegar a lo que es el T histórico, el tipo de cambio histórico. Formalmente, esta variación combinada de requerimiento y tipo de cambio es igual al producto de diferencial entre el tipo de cambio y la diferencial en el requerimiento multiplicado por lo que era el precio presupuestado para el bien. La gran pregunta es quién es responsable de estos cambios en el costo unitario. Como hemos dicho ya antes, cuando estamos en presencia de variaciones combinadas, se puede identificar a los responsables, pero no cuantificar de qué orden de magnitud es la responsabilidad de cada uno de ellos, dadas las múltiples combinaciones de productos que generan el mismo cambio. Eso lo hemos visto en profundidad en el caso de los modelos bidimensionales. Desde ya aquí podríamos decir de que los grandes responsables son los que manejan la zona monetaria y los que manejan la planta, pero sabemos de que hay también una relación funcional entre la calidad a la cual consigo el bien por zona monetaria y lo que ocurre en planta en cuanto a requerimiento, mejor o peor requerimiento, ¿ok? Por lo tanto, reitero, este volumen celeste que representa este cambio es un valor que no es asignable por sus partes a ninguna de las aparentemente partes involucradas. Es lo que se llama cambio en los costos con responsabilidad compartida. Representemos ahora lo que es la variación en el costo unitario del producto X a partir de la variación que se ha registrado tanto en requerimiento como en precio. Se entiende que el precio está expresado en moneda extranjera, si no el modelo sería bidimensional y no tridimensional. En este caso en particular es el volumen de color rosado quien representa esta variación. Este volumen se cuantifica haciendo el producto entre la diferencial de precios y la diferencial de requerimiento, pero multiplicado por el tipo de cambio presupuestado. Obviamente que la asignación de responsabilidades, ya sabemos que se puede identificar a quienes aparentemente son los responsables, pero no se puede adjudicar en qué magnitud específica cada uno de ellos es responsable de este cambio. Por lo tanto, esta responsabilidad compartida se puede cuantificar, pero no se puede, reitero, asignar a quienes aparentemente son los responsables. Veamos ahora lo que es la representación gráfica de la variación en el costo unitario del producto X a propósito de variación en el tipo de cambio y precio. Este último, como hemos dicho muchas veces, expresado en moneda extranjera. En este caso en particular, el volumen de color celeste es quien representa este cambio. Formalmente, el cambio combinado de tipo de cambio y precio es igual al producto de la diferencial de precio por la diferencial de tipo de cambio y por el requerimiento planeado. Responsable, como ya lo hemos venido diciendo, tenemos claro de que quienes manejan la adjudicación precio y manejan la adjudicación por zona monetaria serían los que aparecerían como los responsables. Pero de cuánto es cada uno responsable es una cuestión que no podemos cuantificar y por lo tanto esta variación se considera como de una zona de responsabilidades compartidas y no se utiliza para efectos de análisis de responsabilidades. Recordemos que el análisis de responsabilidades se basa fundamentalmente en las variaciones puras. Veamos ahora la combinación que representan los cambios de las tres variables, vale decir requerimiento, precio y tipo de cambio.
Formalmente, bueno, esta variación está representada por el cubo de color naranjo. Formalmente, la variación combinada de tipo de cambio, precio y requerimiento se cuantifica mediante el producto de la diferencial de precio, la diferencial de tipos de cambio y la diferencial de requerimiento. ¿Quién es responsable de esto? Obviamente que nadie en particular, aunque todos sí en general, porque no se puede cuantificar con justicia y con equidad de qué orden de magnitud es la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Ahora hagamos una síntesis gráfica de todas las variaciones que hemos estado estudiando. Veamos ahora lo que son el conjunto de las variaciones puras que hemos estudiado. Tenemos en primer lugar la variación en requerimiento, la variación en precio y finalmente la variación en tipo de cambio. A esto es lo que hemos llamado. Representemos ahora el conjunto de las variaciones combinadas. La primera de ellas, una variación en tipo de cambio y requerimiento unitario. La segunda, una variación combinada entre requerimiento unitario y precio. Una tercera, una variación combinada entre tipo de cambio y precio. Y por último, la variación combinada en requerimiento, tipo de cambio y precio. Combinando tanto el costo unitario presupuestado como todas las variaciones que hemos visto, llegaremos a configurar lo que ha sido el costo unitario histórico. Traigamos ahora a este plano tridimensional primero el costo unitario presupuestado y después traigamos todas las variaciones puras y a continuación traigamos todas las variaciones combinadas. Así llegaremos a configurar un nuevo volumen que corresponde al nuevo costo unitario. No olvidar. Recuerden que cualquier duda, crítica o sugerencia la pueden canalizar por cualquiera de los siguientes medios. Por una parte, mi correo electrónico, que es asenriquezr@gmail.com, o bien a través de una llamada telefónica o un WhatsApp a mi celular 60001363. Nuevamente, se les pide de ustedes, Armando Segundo Enrique Requena, que siempre estará disponible durante el curso y también después del curso para atender cualquier consulta o hacer cualquier comentario o simplemente charlar sobre estos temas de interés. Fin de la tercera parte. Muy agradecido por haber compartido conmigo el contenido de este video. Los invito a visitar el próximo video que contiene casos. Allí podrán ver la aplicación práctica de lo que hemos estudiado en todos los videos anteriores. Adiós.